Saludos, queridos radioyentes. Es un placer poder saludarles a través de la poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Y con ustedes, el señor Tony Fontao. Muchas gracias, Nelson, y queremos dar la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Bueno, Nelson, ya estás viendo como el Medio Oriente está caliente otra vez. Cuando hablan de paz, empiezan, tarde o temprano empiezan los problemas, porque nosotros sabemos que eventualmente Medio Oriente va a seguir en candela. Hasta la venida de Cristo, porque el único que va a traer la verdadera paz en este mundo es nuestro Señor Jesucristo cuando Él vuelva a esta tierra. Pero el problema de Irán se va a tener que resolver, sí, porque lo que hay ahí es un Hitler, es una persona, sí, que quiere destruir a todos los judíos, y si, exacto, tiene bomba atómica es lo que quiere hacer. La va a usar, ¿no? Y eso se va a tener que parar. Y sabemos que eventualmente va a tener que pasar, porque todavía tienen que pasar otras profecías que nosotros estamos esperando. Pero es interesante que en las noticias en estos días salió Dinamarca, que es uno de los pueblos de Israel. Mucha gente no sabe eso, ellos mismos no saben que son del pueblo de Israel. De las tribus. Ellos de la tribu de Dan, Dinamarca, exacto, la marca de Dan. Y ¿por qué es que ellos no reconocen que son Israel? ¿Por qué es que mucha gente del pueblo de Dios no reconoce que son Israel? La simple razón es por lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Tiene que ver con el cuarto mandamiento, que han perdido la identidad del verdadero Dios y han perdido su propia identidad. Porque ¿qué es lo que pasa? Que el sábado identifica al pueblo de Dios por las Escrituras, lo vemos, e identifica al verdadero Dios. Quiere decir que el sábado es una cosa bien importante. Por eso es que el cuarto mandamiento, y los que son católicos van a tener problemas con esto, porque los católicos en el catecismo va a estar en el tercer mandamiento, porque los católicos quitan el segundo mandamiento, que tiene que ver con los ídolos. Pero si van a una Biblia católica, van a ver que el cuarto mandamiento es el sábado, el séptimo día de la semana, que el único que puede hacer un día santo es Dios. Ningún hombre puede hacer un día santo. Entonces, se me permite leer algo aquí en Ezequiel 20, versículo 23. Y también les alcé yo mi mano en el desierto, que los esparciría entre la gente y que los aventaría por las tierras. Que eso fue lo que ellos no saben, no reconocen, porque iban a estar esparcidos. Correcto. Y sabemos que eso va a pasar en un futuro también. Exacto. Israel, que sabemos que el nombre se puso bajo el nombre de los hijos de José. Sabemos que Inglaterra y los Estados Unidos son Manasa, Efraín y Manasa. Y entonces sabemos que Israel, que mucha gente piensa que son los judíos, que no tiene nada que ver con los judíos, exacto, van a perder su libertad también en un futuro por el abandono al verdadero Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cuarto mandamiento te dice, acuérdate del día sábado, el séptimo día de la semana, que es el sábado. Porque fíjate que el único mandamiento que dice acuérdate, porque Dios sabía que lo iban a olvidar. Se iban a olvidar. Lo primero que iban a olvidar. Lo primero que van a olvidar, e incluyendo los mismos miembros de la Iglesia de Dios, no se acuerdan del sábado. Y entonces desobedecen el sábado o no van a la iglesia porque tienen otras cosas más importantes que hacer. Entonces, Dios sabe que su pueblo desde el principio ha querido desobedecer el sábado, no ha querido obedecerlo. Entonces, por los años, Dios ha tenido que enseñar a su pueblo que el sábado es un día bendecido, separado por Él para un propósito. Y tiene que ver con el futuro también, no solamente ahora, sino con el futuro. Entonces, bien claro, hemos leído en Mateo que Cristo dice, Mateo 5, que Él no vino a quitar la ley ni los profetas, ni una jota, ni una coma, exacto, de la ley de Dios. Sin embargo, la gente está usando excusas
¿Por qué pueden comer cangrejo, pueden comer puerco, pueden comer ratones, pueden comer lo que les dé la gana? Porque entonces enseña lo que Pablo, que dice que no los juzgue, que no tiene nada que ver, cuando tú lees esa escritura, no tiene nada que ver que ellos no lo estaban haciendo. Los cristianos verdaderos estaban haciendo esas cosas, lo que estaban siendo juzgados por los otros. por la gente, porque eso, nosotros somos juzgados cuando tú te sientas con una gente y todo el mundo come puerco y tú no comes puerco, te juzgan. Y la misma tiene que ver con el sábado y con las fiestas de Dios. Y ahí Pablo lo que está diciendo es que no nos juzguen, que no lo deje, que lo dejen juzgar en estas cosas, que no tiene nada que ver con lo que tratan de hacer, de decir que Pablo ha puesto todos los días y puede comer cualquier cosa que te dé la gana. Le dan la vuelta, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, cuando tenía que ver con comida de carne sacrificada a ídolos. Que era limpia. Exacto. Y no tenía nada que ver con eso, pero la gente cogen la palabra de Dios y la viran. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no quiere obedecer a Dios. Esa es la línea final. No quieren obedecer a Dios, más nada. Punto y aparte. Hay dos caminos que enseñan la palabra de Dios, el camino de Dios o el camino de Satanás. Y la mayoría del mundo están engañados. La Biblia es bien clara. Apocalipsis 12 te dice que Satanás tiene engañado al mundo entero. Exacto. Cristo profetizó que muchos iban a venir en su nombre, enseñando mentiras. Enseñando doctrinas. Fuera de la palabra de Dios, enseñando contra la ley de Dios. Y la mayoría dice. Exacto. Entonces, es bien claro que este día del sábado, el cuarto mandamiento de Dios, es una cosa que es un obstáculo para mucha gente, no lo pueden entender. Vamos a Marcos un momentico, porque tú sabes, el problema es que entonces te dicen, no, estamos en el Nuevo Testamento. Entonces empiezan a inventar cosas, porque no quieren obedecer a Dios. Sabemos que el Dios del Antiguo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 10:4 te lo demuestra, en 1 Juan demuestra que Cristo es el Dios del Antiguo Testamento. Y en Marcos, que lo hemos leído muchas veces, capítulo 2, Jesucristo hablando, enseña una cosa muy importante. Marcos 2, empezando en versículo 27, y como he dicho antes, hay muchas traducciones modernas, Nelson, que dice descanso, pero la palabra es sábado. En versículo 27 dice, también les dijo, este es Cristo hablando, el sábado por causa del hombre es hecho. Entonces el sábado no se hizo para los judíos. Nuestro Señor Jesucristo aquí en la palabra de Dios dice que el sábado se hizo para el hombre. Para el hombre, exacto. No para los judíos. En ningún lado es hecho para los judíos. Dios hizo el sábado para el mundo entero. Para el mundo entero. O sea, para todos los hombres. Está bien claro aquí que Cristo dice, y muchas traducciones modernas van a decir el día de descanso, pero es el sábado. Lo pueden buscar en un interlineal del griego al español. Lo pueden buscar para comprobar lo que yo estoy diciendo. No nos crean a nosotros. Nosotros no queremos que ustedes nos crean a nosotros. Nosotros queremos que ustedes le quiten el polvo a la Biblia, vayan a buscar las palabras de Dios, y si tienen que buscar una concordancia, comprarla, ir a un Bible Store donde venden Biblias, ordenen un interlineal del griego al español, van a ver que esta palabra es el sábado. Dice, también les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho. Quiere decir que el sábado se hizo por el hombre, no por los judíos, pero por el hombre, por toda la humanidad. No el hombre por causa del sábado. En otras palabras, este día está hecho para nosotros. Exacto. Es un día de fiesta semanal que Dios nos da para refrescar espiritualmente, físicamente, mentalmente de nuestras obras, porque es otra cosa. Los judíos, los fariseos, añadieron 10,000 cosas que no tienen nada que ver con la ley de Dios. La ley de Dios lo único que te dice es que no trabajas en ese día. Y tú sabes, los fariseos lo que hacían era añadir cosas, que hoy en día la gente no puede ni tocar un botón de un elevador. Exacto. ¿Ok? Eso no está en la ley de Dios. El sábado no se hizo para estar prisionero, ni estar amargado, ni nada. Es un día de fiesta semanal. Es un día que vamos a divertirnos, a oír la palabra de Dios, a acercarnos más a Dios. A recibir el alimento espiritual, ¿no? Recibir el alimento espiritual. Y a la misma vez es un día de unión contra los hermanos. Sí. Poder juntarnos, poder hablar, poder comer juntos, etcétera, etcétera. Pero no es un día de esclavitud, como otra gente lo pone. Entonces,
¿Qué dice los Hechos, capítulo 5, Nelson? Vamos a los Hechos, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 29, por favor. Y leemos en Hechos 5 y versículo 29, y respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer los a hechos, Dios. los hechos, déjame ver, que yo creo que lo escribí mal. Sí, eso es lo que quiero, eso sí, los Hechos 5:29, está bien. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya, eso es lo que yo quería leer. Aquí es bien claro está aquí, que Pedro nos dice, y los apóstoles dijeron, que tenemos que obedecer a Dios ante los hombres. Exacto. Esa es la primera clave, que tenemos que obedecer a Dios. Punto y aparte. Olvídate de lo que te han enseñado ni nada. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Y déjame decir, Nelson, que una persona engañada no sabe que está engañada. Sí, la mayoría. Porque hay muchas personas que están engañadas y no saben que están engañadas. Ahora, ¿qué dice? Vamos a leer el versículo 32, Nelson. ¿Qué dice el versículo 32? El versículo 32 leemos, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Déjame repetir eso, porque la gente no quiere obedecer a Dios. Bien claro aquí dice, la palabra de Dios nos dice, y también el Espíritu Santo se le da, el cual dado a Dios, en otras palabras, Dios da este Espíritu Santo a los que obedecen, a los que obedecen, a los que obedecen. Exacto. Vaya, eso está bien claro. Tú no obedeces, tú no puedes tener el Espíritu de Dios. Y si tú tienes el Espíritu de Dios y te pones a bobear y desobedeces, Dios eventualmente vas a perder ese Espíritu Santo. Pierde la salvación. Porque está bien claro en el mensaje de las iglesias, en el libro Apocalipsis, que Cristo, verdadera iglesia de Dios, puede quitar el calendario, puede quitar ese Espíritu Santo y puede ser parte de quedarte fuera y perder la salvación. Perder la salvación. Porque cuando tú desobedeces, tú puedes perder el Espíritu Santo. Y entonces está bien claro que Dios le da el Espíritu Santo a los que obedecen. Está bien ahí en el Testamento, en el Nuevo Testamento, los Hechos, capítulo 5, versículo 32. Está bien claro. Ahora bien, los Hechos, capítulo 15. Los Hechos, capítulo 15. Lee el versículo 21. Y leemos en Hechos 15, versículo 21, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Vaya, tú sabes, quiere decir que leían la ley de Dios, enseñaban la palabra de Dios todos los sábados. Eso es lo que hacemos nosotros en la iglesia de Dios. Nosotros, cuando usted viene a la iglesia de Dios, usted viene con una Biblia, viene con un papel, una pluma, y usted apunta las cosas y la busca usted mismo y la chequea, que lo que están hablando el ministro es de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que enseñarse. Exacto. Esta es la palabra de Dios. Entonces, hemos leído también en 1 Timoteo muchas veces, Nelson, que toda palabra es dada por inspiración de Dios. Y es para instruir, para enseñar, para regañar. Redarguir. Entonces, porque tú sabes que mucha gente te dice, no, eso está en el Antiguo Testamento. Y lo que Pablo estaba hablando, cuando aquello no existía en el Nuevo Testamento, lo único que tenían era el Antiguo Testamento. Y estaba enseñando que toda la palabra del Antiguo Testamento es dada por Dios. Del Espíritu de Dios. Y que quisiera añadir también que la iglesia de nosotros no es una iglesia emocionalista, que genera mayormente emociones, ¿no? Que se basan en emociones, que a lo largo de emociones vacías, ¿no? Porque no cumplen ningún propósito, porque no enseñan. Exacto, no tiene base. Sus enseñanzas no tiene base de la palabra de Dios. Vaya, si usted no cree en la Biblia, no cree en la palabra, no cree que esta es la palabra de Dios, bueno, ok. A veces cogen un versículo y hacen una hora un sermón, ¿no? Y no están enseñando nada, ¿no? Exacto. Y también y tratan de forzar las enseñanzas, las doctrinas de esa iglesia que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Exacto. Entonces, ¿qué dice los Hechos capítulo 17, versículo 2, Nelson? Hechos 17 y versículo 2 leemos, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados,
bien claro, 3 sábados. Debatió con ellos de las Escrituras. En otras palabras, hay gente que tienen debate, tienen preguntas, tienen dudas, y entonces aquí se ve, ¿por qué si ya Cristo había resucitado, hacía años ya, por qué Pablo está yendo a la sinagoga los sábados si no hay que guardar el sábado? Exacto, porque Pablo fue llamado muchos años después. Exacto, y Pablo, ¿quién era Pablo? ¿No era el apóstol de los gentiles? Exacto. Entonces, ¿cuál es el cuento de las personas que no quieren? El problema es que no quieren obedecer el 4º mandamiento. No quieren recordarse del 4º mandamiento. Jesucristo dice, no piensen que yo he venido a romper la ley o a abolirla. Y eso es lo primero que hacen. Y eso es lo que piensan. Es el primero que olvidan, ¿no? Y dice que acuérdate del sábado, ¿no? Para santificarlo. Correcto. Que es el mandamiento. Y su pueblo siempre, de la experiencia del pasado, siempre se olvidó del sábado. El sábado. Y de los sábados anuales, que son las fiestas de Dios, y entraba en idolatría. Porque claro, cuando tú te alejas del verdadero Dios, entonces empiezas en idolatría. Sí. Porque tienes otro Dios ante el verdadero Dios. Y entonces eso es lo que ha pasado, y por eso es que por los años el verdadero pueblo de Dios siempre han perdido su libertad por desobediencia a Dios. ¿Qué dice los Hechos capítulo 18? Fíjate que estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad, Nelson? En el Nuevo Testamento, exacto. Los Hechos 18, vamos a leer del versículo 1 al 4, Nelson. Y leemos en Hechos 18 y versículo 1, pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. Quiere decir que eso está en la historia. Exacto. Eso pasó. Siempre a los judíos lo están votando de todos los lugares, tú sabes, de todos los países, y aquí vemos que eso fue lo que pasó en Roma. Y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Fíjate la escritura, versículo 4. Y razonaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Que eran gentiles. Exacto. Quiere decir que habían gentiles, porque nosotros sabemos que Pablo era el apóstol de los gentiles, estaba enseñándolo en el sábado. Exacto. ¿Por qué está enseñando en el sábado si ya no había que guardar el sábado? Vaya, la Biblia no se puede contradecir, Nelson. Tú no puedes decir aquí Pablo dice esto y aquí dice que se puede romper la ley y se puede hacer lo que dé la gana. No, lo hemos estudiado en estas últimas 3 semanas, las cosas que Pablo ha enseñado, y él nunca enseñó contra la ley de Dios, y cuando él estaba frente de, como leímos al principio, él demostró que él siempre cumplió la ley de Dios, y el Antiguo Testamento siempre lo observó. Así que no hay duda que tenemos muchas de estas pruebas. Lo que pasa es que los oyentes tienen que, tú sabes, buscarlo ellos mismos. Ir a las escrituras. A las escrituras y comprobarlo ellos mismos. Estas cosas. Si el sábado, Nelson, se hubiera abolido en el Nuevo Testamento, deberíamos encontrar numerosos pasajes en que esto fuera evidente. Vaya, como estamos enseñando, los pasajes que estamos enseñando ahora, ¿no? Para negar uno de los 10 mandamientos, no podríamos esperar otra cosa. Jesús afirmó claramente, ni una jota. Ve ahí, Nelson, vamos a leerlo otra vez. Mateo 5, 18, por favor. Bien claramente Jesús dice que ni una jota, ni una tilde, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y leemos en Mateo 5 y versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. ¿Ha sido todo cumplido? Todavía, no. Porque tiene que pasar muchas cosas que Cristo prometió, su pueblo en la tierra prometida, la venida de Él. Todavía hay muchas cosas que no están cumplidas. Mientras vemos el cielo y la tierra. Y sabemos que en el libro de Hebreo
hablando de que el pueblo de Dios tiene un sabatismo, que es la palabra griega que se usa, es que tiene que ver con una cosa del futuro, que tiene que ver que tiene que ver con el milenio, que es un descanso espiritual que va a haber en el futuro cuando Cristo venga a esta tierra. Ahora, en varios pasajes, incluso capítulos enteros del Nuevo Testamento, se nos muestra el propósito espiritual que había en las prácticas tales como los sacrificios de animales y la adoración en el templo. Ve a Hebreos 7, el libro de Hebreos 7, vamos a leer capítulo 7, capítulo 7, lee el versículo 11. Y leemos en Hebreos 7, versículo 11, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se le levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué dice? Sigue leyendo, vamos a leer hasta el 19. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley, porque aquel del cual esto se dice de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá. Quiere decir que Cristo era judío. Judío. Sobre cuya tribu nada... O sea que mucha gente piensa que Cristo era romano, ¿no? Y está bien claro aquí en la Biblia que era judío. Era judío. Cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El mandamiento presente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, por cuanto ahora no bien, fue sin juramento. Vayas ahora a capítulo 8, versículo del 1 al 6. Y leemos en el capítulo 8, versículo 1, así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre, porque todo pontífice es puesto para ofrecer presente y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. La ley de Dios permanece de todos los libros de la Biblia. Los últimos que se escribieron fueron las epístolas de Juan, escritas entre los años 85 y 95, y el Apocalipsis hacia los años del 95, después de Cristo. Fueron abolidos los 10 mandamientos en esa época. Permitimos que el apóstol mismo nos cuente. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Primero Juan 2:3 al 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando leen libros como este de Hebreo, no entienden lo que está explicando. Lo que está explicando, exacto. Tú no puedes contradecir la palabra en una escritura, pensar que Dios está eliminando, o Pablo está eliminando la ley de Dios, y en otro lugar está hablando de otra cosa. Está hablando de otra cosa. Exacto.
Así que, vaya, es una cosa que la gente quieren completamente ir contra la ley de Dios. Exacto. Aquí Juan definió el pecado como la violación de la ley. Primero Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, también la ley, pues el pecado, aquí te da la definición del pecado, es infracción de la ley. Él sabía que la ley de Dios define nuestro amor por los demás y el amor por Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esto está en 1 Juan 5:2-3. Así que no hemos quedado sin tiempo, no tenemos tiempo para seguir en esto, pero piden este folleto para que puedan estudiar en su casa todas las escrituras juntas, ponerlas todas juntas y buscarlas sinceramente y buscar la verdad de Dios, que eso es lo que nosotros queremos que los oyentes hagan. Que no nos crean a nosotros, que vayan a la palabra de Dios y busquen todas estas cosas. Todos nuestros folletos son gratis y la Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Que todos tengan un buen día.